Hola amigas y amigos, mi nombre es Carlos y formo parte de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y hoy estamos de manteles largos porque seguimos conmemorando la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día Internacional de la Lengua de Señas. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Su nombre es Shailene Patraca Orozco. También nos acompaña el supervisor de la zona 307, Saturnino Galicia. Y por supuesto, quien nos apoya en muchos eventos, la intérprete Isis Rivas. Bienvenidos. Bueno, Shailene, por favor, platícanos tu experiencia a nivel académico. ¿Cómo ha sido tu formación desde preescolar, primaria, secundaria? ¿Cuáles son los obstáculos que te has enfrentado? Todas esas adversidades y, por supuesto, cómo las has ido superando. El espacio es tuyo. Bien, muchas gracias. Primero, sí, voy a platicar un poco de mi historia escolar desde pequeña. Bueno, quiero comentarles que yo vivo en un lugar que se llama Chacalapa, Chacalapa. Y bueno, aquí vive toda mi familia. Y bueno, aquí cerca hay un camp. Muy cerca de aquí hay un camp. Y cuando mis, mis papás cuando yo era pequeña mis papás no sabían de mi condición y decían, bueno, Shailene no reacciona a los sonidos, a los aplausos, eh, algo pasa, ¿no? Hacían, por ejemplo, con una olla un sonido muy fuerte y era como yo volteaba, pero solamente con un ruido extremadamente fuerte, ¿no? Entonces eso comenzó a preocuparles, que yo no reaccionara a los sonidos, entonces fueron al hospital de Minatitlán. Ahí les explicó el doctor que efectivamente era una persona sorda y eso fue una noticia de gran impacto para mi familia, claro, para mi mamá, pues de preocupación, porque bueno, cómo iba a poder ir avanzando, tenía 3 años, eh, pero a los 2 años y medio más o menos, creo 2 años, fue que me llevaron al camp básicamente para iniciar con mi proceso de apoyo, para aprender palabras, juegos, todo lo que involucra estar en una escuela, para que yo pudiera ir avanzando. Pero de repente mi papá dijo que bueno, me iban a cambiar de escuela a Cayucán. Entonces me sacaron del camp y me mandaron a Cayucán. Tenía como 2 años y medio más o menos. Y me llevaron a otra escuela, a otro camp. El maestro Saturnino fue, bueno, era maestro de ahí, fue maestro de esa escuela. Y mi mamá, bueno, ella decía, fue con una maestra que era la que la iba guiando sobre cómo podía irme apoyando, cómo podía enseñarme las diferentes cosas que había, porque bueno, para mí era un poco difícil el poder expresarme, ¿no? Entonces, ¿cómo podía irme apoyando? Esa maestra le dio como ese acompañamiento, él explicaba cómo debía enseñarme las palabras, los conceptos, todo, 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 todo. Eso sí lo recuerdo muy bien, cómo me iban enseñando. Se llama Noemí, Noemí, ella fue mi maestra, la recuerdo, eh, la recuerdo mucho, ella nos ayudaba, ella nos explicaba y poco a poco era como iba aprendiendo.
Aunque bueno, a mí me faltaba lengua de señas, yo lo que hacía era usar la voz. ¿Sí? Entonces a mí me iban enseñando desde muy pequeña a usar la voz, me oralizaban y era como me iban enseñando. Por ejemplo, me ponían el lápiz en la boca, bueno, con diferentes estrategias, con diferentes técnicas, era como me iban dando terapia de oralización. Ese fue mi proceso. Así fui avanzando. Y después el médico, no recuerdo la verdad exactamente cómo fue, pero él el doctor les dijo que yo debía avanzar más en mi voz porque a mí me faltaba mucho, no se me entendía tan claramente. Entonces todavía faltaba muchísimo más trabajo de oralización, que yo debía esforzarme más. Entonces tanto en casa como en la escuela, en ambos contextos, yo debía practicar la oralización todo el tiempo. Fue un proceso de mucho esfuerzo en el que fui avanzando, en el que fui progresando con esta terapia. Me dice mi mamá que yo, por ejemplo, para decir mamá, no podía, no se me entendía. Entonces parecía que yo decía papá en lugar de mamá. Eran confusas aún mis producciones orales. Entonces, sí fue de mucha paciencia, fue mucho esfuerzo y ya después, bueno, seguí avanzando, ¿no? Pues continué así hasta que me gradué en el camp, me gradué, salí y me fui a la primaria. Y en la primaria fue lo mismo. Eh, de primero hasta sexto. Bueno, cuando estaba en primero de primaria, la verdad es que era un poco nerviosa, muy tímida, hasta cierto punto era muy tímida, no me daba tanta confianza el poder expresarme. Mi maestra, eh, Noemí, mi maestra Noemí, me dio este acompañamiento con la directora, le platicó mi situación, le explicó y le dijo que bueno, que yo estaba en un proceso de oralización. Le explicó el contexto de lo que yo estaba pasando y la directora, bueno, estuvo de acuerdo y aceptó en este caso en una reunión. Yo no estuve presente, yo la verdad, yo fue de docentes y con mi mamá, yo no vi, pero bueno, me dicen que, bueno, yo les puedo comentar más bien que este proceso fue complicado, en el que todo era oral, todas las clases eran habladas, yo me sentaba y veía que la maestra solamente movía los labios y pues yo sentada sin escuchar nada, sin percibir nada de sonido de lo que estaba pasando, no podía, pero bueno, tenía que aguantarme. Yo pedía apoyo. Yo recuerdo que tenía una compañera y era de quien me iba apoyando. Yo le decía, déjame copiar o explícame, porque yo solita no podía leer, no entendía, no sabía nada. Sí captaba quizá muy poca información, algunas cosas, pero no entendía en su totalidad. Entonces decía, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta otra? De verdad que era muy complicado. Tenía como 7 años y me decía, a ver, ayúdame. Y ella me prestaba su libro y yo lo que hacía era copiar lo que ella me iba diciendo, pero le decía, ¿qué significa? Bueno, poco a poco así fue como iba aprendiendo. Después vino una maestra, venía una maestra, no sé, no recuerdo muy bien, mi mamá tampoco, pero venía una maestra, ahora sé que era la maestra de USAER, era nueva, era una nueva maestra de USAER, y de igual manera con la directora
decía que me iba a apoyar, que me iba a empezar a apoyar, pero ella, bueno, atendía a todas las discapacidades, discapacidad visual, intelectual, motriz, la auditiva. Ella se encargaba de dar apoyo a todas las personas con discapacidad, ella fue lo que explicaba, y eh, le comentaron a mi mamá, la directora también le explicó, y mi mamá la verdad que se sintió muy aliviada, decía gracias a Dios, por fin alguien que va a darle acompañamiento a mi hija, alguien que la va a apoyar en el salón. Entonces, era de mi salón al salón de USAER, entonces ahí practicábamos, ahí me apoyaba y ahí era donde recibía la ayuda. La maestra de USAER, en este caso, me apoyaba con algunos gestos, cierta mímica para comunicarnos, empleaba eso, y también las palabras. Usaba algunas palabras para comunicarse conmigo, y ahí era donde recibía el apoyo por parte de ella. En este caso, por ejemplo, trabajábamos diferentes actividades, por ejemplo, memoramas. Ella me ponía a jugar, hacíamos juegos de palabras usando básicamente el memorama, y entonces me decía, mira, fíjate bien, aquí hay animales, cosas, no sé, de diferentes temas, y yo no lo sabía, yo sabía muy poquitas palabras, entonces ella me iba mencionando, me iba explicando. También usaba la terapia del habla, porque mi mamá le comentaba que era urgente que yo pudiera avanzar en mi terapia de oralización, entonces la maestra también apoyaba en este aspecto. Entonces ella me oralizaba las palabras, me daba ejemplos y me decía, por ejemplo, perro, perro. Entonces gesticulaba para que yo leyera los labios y para que los escuchara los sonidos, y así poco a poco, con esta terapia que me dieron, parecía un poco, a veces, a veces sí usaba ciertas señas de la LSM, pero era como muy ocasionalmente, ¿no? Por ejemplo, el abecedario, en dactilología, pero era muy ocasionalmente que sí lo empleaba para mí. Ella más hacía como esta parte de oralización, y así lo llevé como 2 años. Bueno, así más bien seguí progresando hasta que llegué a sexto de primaria y me gradué de este nivel, con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, la verdad, porque en este proceso de terapia de oralización que recibí, pues sí fue con muchísima paciencia. Y, perdón, olvidé comentar que mi mamá también me puso un auxiliar auditivo, creo que como a los 7, 8 años más o menos, no recuerdo, pero entre esa edad empecé a usar mi auxiliar auditivo. Fuimos a Jalapa que me hicieran una valoración, donde, bueno, me dotaron de estos auxiliares auditivos para que yo pudiera escuchar o percibir muchísimo mejor los sonidos exteriores. Entonces, yo tenía dos auxiliares, y eso me ayudó también a progresar un poco más. De verdad que fue un proceso también de adaptación un poco doloroso, preocupante, porque era acostumbrarme a usar estos aparatos, pero bueno, me acostumbré al final, fue algo bueno para mí. Complicado en la primaria, la verdad he de decir que sí fue complicado, pero bueno, logré acceder a este nivel. Y ya en la secundaria, wow, también fue muy complicado para mí, creo que fue peor todavía, fue muchísimo más difícil, y te voy a decir por qué. No fue lo mismo, no fueron las mismas dificultades, porque bueno, en el caso de la primaria había apoyo de USAER, entonces ahí tenía quien me apoyara, pero en la secundaria no. Entonces, yo, había una persona. Yo seguí en este caso, por ejemplo, secundaria, primero, segundo y tercero. Por ejemplo, en primero de secundaria había una persona que me dio acompañamiento,
que me apoyaba y bueno, que yo agradezco bastante. En este caso, esta maestra que me estuvo acompañando en este proceso, pero bueno, era de manera ocasional, no estaba todos los días. Entonces, eso fue en primero, ¿no? Entonces fue mi primer acercamiento en un salón que yo no conocía, que la verdad igual me sentía muy nerviosa, no sabía cómo reaccionar, yo la única persona sorda, sí con mis auxiliares, haciendo un poco de voz, pero pues yo seguía usando muy poco la oralización, ¿no? Entonces llegar, sentarte en un lugar donde todos hablan, donde todos participan, donde hay que leer, y entonces digo, bueno, yo qué hacía, ¿no? Yo veía que me hablaban, me tocaban y me decían, este, oye, ya pasaste, ¿no? Por ejemplo, en el pase de lista ya pasó tu nombre. Y yo no sabía, pues yo no me daba cuenta. Mi número de lista, mi nombre en este caso, siempre pasaba y yo no me daba cuenta, ¿no? Por darte un ejemplo. Eh, pues te comentaba, la verdad, sí fue un proceso en el que sí me sentía muy nerviosa. La maestra solamente hablaba y para mí era un poco aburrido porque no escuchaba, no entendía nada, simplemente ver que alguien movía los labios. Eh, antes de antes de graduarme, como por ejemplo en septiembre, vino una maestra de USAIR, llegó una maestra de USAIR, yo me quedé sorprendida porque saludó en señas, hola, buenos días, soy la maestra, por favor, permiso, eh, y, y todos decían, bueno, ¿quién es? Y entonces ella se presentó, soy la maestra de USAIR, apoyo a personas con discapacidad, personas sordas, y bueno, ella pasó, ella entró, y para mí de verdad que fue una gran ayuda, fue un gran apoyo para mí. Cada maestro que pasaba, ella me explicaba y me decía, por ejemplo, de las palabras. Para mí el español, matemáticas, todas las asignaturas en realidad eran un poco complicadas porque no entendía, pero ella me iba enseñando y me iba explicando poco a poco. El segundo igual, el tercero igual. Y después hubo un cambio de maestra en este año. Perdón, y así con cada cambio de maestro. Perdón, así con cada cambio de maestro era el mismo apoyo que recibía por parte de ella. Sin embargo, bueno, para una persona sorda es un poco difícil el acceder a la información. Y así llevé mi secundaria, me gradué de este nivel. Ahora, bueno, en el caso de la preparatoria, tampoco fue fácil, no fue fácil, he de decir, también fue complicado. De verdad que el recordar mi pasado, el recordar un poco de mi historia, por ejemplo, en el bachillerato, yo ingresé, estaba en el turno vespertino en la preparatoria, no iba en la mañana. Y bueno, también igual como primera vez, la primera experiencia, pues es un poco complicado. Y de la misma forma que me pasó en la secundaria, pues no había lengua de señas, solamente usaba la voz. Entonces pasó lo mismo. Y claro que yo sí puedo hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo amigos con los que me comunico a través de la oralización, utilizando mi voz. Eh, lo he mejorado un poco, pero yo no tuve contacto con la lengua de señas hasta, bueno, en la prepa. Todos los maestros en la prepa hicieron una reunión con, en este caso, el director. Ellos se juntaron. Yo igual, pues me estuve presente. Fue reunión de docentes. Y ellos estaban platicando. Yo veía que ellos platicaban sobre algo. Y ya después
me dijeron que todos los maestros se habían reunido para apoyarme, para buscar la manera en cómo me iban a apoyar en mis clases y yo también agradezco muchísimo eso, que lo hayan hecho porque te voy a comentar, bueno, en primer año cada maestro pues lo que hacía era llegar y sentarse, ¿no? Bueno, todos estábamos sentados, como era primer año, pues todos nerviosos, la primera vez, y yo igual, pues también volteando hacia todos lados. Eh, pues por lo regular, todas las clases eran orales, igual eran habladas, entonces yo lo que hacía era copiar. Entonces lo que pedía era el apoyo de mis compañeras. Nunca se enojaron, la verdad es que nunca recibí algún trato de burla o rechazo, no, al contrario, siempre me apoyaban mis compañeros, siempre tuve ese apoyo excelente, la verdad, y eso me ayudó. Sin embargo, bueno, las clases habladas, lo que hacían era el maestro me decía, a ver, trataba como de gesticular un poco más, o me decía, a ver, usaba algunos movimientos corporales que hacían como, eh, me daban referencias sobre la información, ¿no? Entonces, eh, yo veía que hacían esos movimientos y la verdad que, bueno, algunos era un poco gracioso el ver, ¿no? Cómo exageraban su gesticulación para que darse a entender conmigo. Así seguí toda la prepa. Y bueno, todos los maestros sabían de mi condición, sabían de mi situación. En el caso de las evaluaciones, yo estudiaba, igual que todos. Pero los maestros lo que hacían era explicarme, fíjate, vas a estudiar este y este y este y este tema. Como que se acercaban a mí directamente y me daban la información de manera directa. Eso la verdad también me ayudaba mucho. En tercero, ya en tercero, mi papá renunció a su trabajo y me vine a vivir a donde estoy actualmente. Ya no vivíamos más en Acayuca, nos mudamos a donde estoy ahora y me cambiaron de escuela. Te estoy hablando que, bueno, tuve que dejar la preparatoria donde estaba y empecé a estudiar en un TEBAEP este último año. En, entonces empecé a estudiar en esta escuela, en esta nueva escuela, y también es una escuela relativamente cerca, pero para mí fue más complicado, muy difícil este cambio, pero bueno, aunque me daba cuenta que era diferente a mi preparatoria antigua, también recibí apoyo, pero se me dificultaba muchísimo, no podía, no entendía la verdad. Era otra directora, eran otros maestros, y bueno, también de la misma forma hicieron una reunión donde platicaron sobre mi situación. El director, bueno, hacía como ciertos gestos que daban a entender como que no quería, no aceptaba el hecho de que yo estudiara ahí como persona sorda. Y bueno, mi mamá lo que hizo fue platicar con la directora del CAM, habló con la directora del CAM, la verdad es una maestra con mucha actitud, entonces fue a hablar con el director y le explicó la situación, le explicó. Yo la verdad no me sentía a gusto en esa prepa, no me gustaba, fue muy difícil para mí. Yo quería regresarme a mi antigua escuela, pero sabía que no se podía, que debía quedarme ya ahora en esta nueva escuela. Y
una, una prima, ella es oyente, ella me acompañó en este proceso, pero aunque íbamos juntas, no recibí como una ayuda de ella. eh, Aparte, bueno, en Tebaep era una sola maestra para todas las asignaturas, entonces, y solamente hablaba. Yo le decía a mi prima, ¿me puedes ayudar? Y ella me decía, no, tú tienes que aprender sola. Y yo decía, bueno, está conmigo, pero no me ayuda, entonces yo no entendía. Era muy diferente el contexto ahora. Y lo mismo en los semestres que siguieron, ¿no? Quinto, sexto semestre, me pasó lo mismo, todo era igual hablado, 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 y así siguió. En sexto semestre, bueno, pues ya me gradué de la preparatoria. Y después, después entré a un Cecati, me decían que había uno en Cozoleacaque, bueno, cerca entre Mina y Cozoleacaque, como a mitad de camino de estos dos lugares, más o menos, ahí. Eh, yo no sabía, yo no sabía que existía el Cecati, mi mamá me dijo, ¿quieres ir a un Cecati? Pero yo le decía, bueno, y yo pensaba, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? No sabía en realidad. Fui y la primera vez que lo vi, yo dije, ah, bueno, es como una institución, es un instituto, es diferente, ¿no? Pero entendía a qué se refería Cecati, que era lo que se hacía ahí. Pero bueno, recuerdan que bueno, yo les comentaba que durante toda mi educación todo fue a través de la terapia oral. Ese fue el proceso en el que yo me aprendí a comunicar. Y ahí en el CECATI vi que había diferentes áreas de diseño, computación, inglés. Había diferentes áreas en las que yo me podía formar. También estaba mecanografía, mecanografía, y yo empecé a estudiar eso, mecanografía. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo durante un año, en el 2015, estudié un año eso y ya. Después, bueno, me salí porque bueno, ahí no había lengua de señas todavía tampoco, nada, nada. Toda la comunicación era oral, básicamente. Y bueno, en este caso mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, toda mi familia siempre me apoyaron. Por ejemplo, yo a veces no entendía las palabras y ellos me explicaban y me daban muchos ejemplos. Siempre fue así, a través de ejemplos. Y así es como yo fui aprendiendo poco a poco y entendiendo las cosas. Igual con mis amigos, yo les preguntaba qué significa tal cuestión y ellos me explicaban. Pero aún así yo me daba cuenta que me faltaba muchísimo vocabulario por aprender. Había muchas palabras que yo nunca había visto, que no sabía qué significaban y me daba cuenta que me faltaba. Como a los 19 años fue que me empecé a percatar de esto, ¿no? Después, bueno, a esta edad yo no sabía y la directora de ICAM
me dijeron, me invitaron, oye, en una directora del CAMP quiere hablar contigo, quiere platicar contigo. A mí me sorprendió porque yo dije, bueno, ok, voy a ir, y fui, efectivamente fui. También está cerca de aquí, está muy cerquita de aquí de donde vivo. Y yo dije, bueno, pues voy a ir. Era la primera vez que yo tenía un trabajo, empecé a trabajar con niños pequeños. Primero me puse nerviosa y decía, no, a ver, tranquilízate, tranquilízate. A ver, ahora sí. Entonces, las maestras, la directora, todos son oyentes. Yo era la única persona sorda dentro de esta plantilla. Y poco a poco, pues también fui aprendiendo cómo explicar, ¿sí? Cómo podía dirigirme a ellos. Ellos, las maestras me decían, oye, ¿puedes ayudarme aquí? Y entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Hay que explicar tal tema, es muy difícil, a ver, junta a los niños en un salón, por ejemplo, era difícil tener a los niños ahí todos juntos. Yo me ponía un poco nerviosa, de verdad, a veces hasta temblaba, porque era como, era algo nuevo para mí, era algo que yo nunca había vivido, esta experiencia nunca la había vivido. Y Y aunque al principio para mí fue de temor, después fue algo muy grato para mí, el ir conociendo, el ir aprendiendo, el ir conviviendo con todos ellos. Esa misma dinámica me fue tranquilizando, eh, fui llevando, hizo más llevadero el camino que hice en este lugar. Después llegaron dos nuevas maestras porque necesitaban separar ahora los niveles, por ejemplo. Ya no tenían que estar todos juntos, ahora ya tenía que haber por niveles, primaria, secundaria, como que ya los niños iban a estar ya divididos por niveles. Entonces por eso llegaron a reforzar. Había como 16 más o menos. Entonces, bueno, los separaron y era como primaria 1, primaria 2, entonces estaban divididos así por grados. Yo, bueno, recuerdo esa experiencia. En este caso, la verdad es que todas las compañeras maestras las veía muy activas, muy trabajadoras, y a mí lo que me pedían era, ¿puedes ayudarme a cuidar este grupo? ¿Puedes ayudarme a hacer tal cosa? Por favor, ayúdame a vigilar a los niños. Entonces, ese básicamente era mi rol dentro de la escuela. Yo todavía no era docente, todavía no estudiaba para eso, pero mi trabajo, mi rol básicamente era de niñera, ¿sí? Entonces, yo trabajaba en eso. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, apoyar a toda la escuela completa de acuerdo a lo que me iban pidiendo. Eso fue en el 2017. Y la verdad que me sentía muy a gusto, muy en confianza, me gustaba mucho el ambiente de trabajo, todos muy cordiales, me emocionaba mucho la verdad estar ahí. Y en el 2017 pasó que, bueno, la maestra de jardín faltó, ya fue un día que ya no fue. No, perdón, llegó la maestra que iba a encargarse del nivel de jardín, y entonces ya ahora sí, ya estaba todo dividido, preescolar, primaria, secundaria. Yo dije, ay, bueno, gracias a Dios, porque entonces ya era más fácil el poder atenderlos, el poder apoyarles y brindarles una mejor educación. Los padres de familia también, muy buenas personas, y yo todavía no me comunicaba con lengua de señas, sí la usaba, pero muy poquito. Yo seguía utilizando más la voz para comunicarme,
Y en el 2018, ya fue en el 2018 que yo la verdad ya empezaba a sentir muy cansado el hecho de empezar a comunicarme solamente con vos. Era era un proceso muy cansado para mí. Como del 2018 al 2020, 21 más o menos, yo estudié en la universidad, pero en la universidad tampoco no usé lengua de señas. Y voy a explicar el por qué. Mi papá me explicó que si yo quería, me decía, ¿quieres estudiar la universidad o qué quieres hacer? Tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo que quieres hacer? Eso me puso a pensar a mí, qué es lo que yo quería, porque porque había cuestiones, por ejemplo, lectura de comprensión, que yo me daba cuenta, yo me percataba que todavía eran cuestiones que me faltaban y en los que yo necesitaba apoyo, ¿no? En esas cuestiones. Entonces, viendo eso, yo en el 2018 decidí comenzar, bueno, más o menos como por julio del 2018, yo no sabía, pero bueno, mi mamá habló con la directora y le dijo, oye, Shelin no quisiera estudiar la universidad porque ella puede ser una muy buena futura maestra. Y mi mamá le dijo, bueno, Shelin, la universidad, pero ¿cuál? ¿En dónde? ¿O cómo? En Mina, en Cosoleacaque, ¿en cuál? Era algo como que decían, bueno, sí, pero ¿dónde? Entonces le dijeron que había una en Cosoleacaque, que queda cerca de aquí también. Y entonces dijeron, bueno, entonces era iniciar otra vez. La verdad que otra vez inicié este proceso en el que me sentía nerviosa. Dije, a ver, paciencia, vas a empezar eh, la universidad. Fui, estudié en la UPAP, la universidad que estudié es la UPAP. Llegué, me acompañaron y es un... bueno, yo llegué y me senté, estaba esperando a que vinieran más personas porque yo no sabía cuántos íbamos a hacer, empecé a ver que empezaron a llegar más y más y más y dije, bueno, ok, llegó el maestro, llegaban los maestros que se presentaban con nosotros y bueno, nos pedían información, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Y yo, bueno, mientras iban pasando todos, yo era nerviosa, ¿no? Porque yo, yo dije, bueno, perdón, yo no escucho. Y entonces el maestro dijo, ok. Y lo empezó a escribir las preguntas ahí. Y eso me hizo sentir más tranquila y entonces yo lo que hice fue escribir mis respuestas. Y así poco a poco, era la forma en la que empezamos a comunicarnos. Todos los domingos era que yo iba a la universidad y bueno, pues nuevamente pasaba lo que antes, los maestros hablaban, yo no entendía. Tengo una amiga en la que me fui apoyando, igual lo mismo, le decía, a ver, puedes pasarme los apuntes, puedes explicarme. Entonces, hagan de cuenta que era lo mismo que me pasó en la prepa de Acayuca, que tenía una persona que me apoyaba. Entonces me recordó bastante también esa experiencia que tuve.
pero aquí en la universidad recibí muchísimo más apoyo de mis compañeros, igual muy amables todos, me explicaban, me trataban con respeto, creo que era, no puedo decir de nadie que no lo haya hecho, todos, la verdad. Igual, de igual forma, no usé lengua de señas en este proceso de estudio de universidad. Yo tengo una amiga que se llama Susana, esta es su seña. Mi amiga, ella me invitó y yo me invitó a un lugar y yo le decía, ¿para qué o de qué es? Me dijo, es un curso de lengua de señas con Raúl, Raúl y Alex. Entonces me invitó y me dijo, ¿dónde? Le dije, ¿dónde? Me dice, es en Acayucan. Y yo fui, esa primera vez yo fui, me sentía un poco extraña, era la primera vez que vi y me dejó sorprendida, esa primera vez que vi que se comunicaban usando las manos y cómo lo hacían, eso me llamó tanto la atención que yo poco a poco empecé a aprender y de verdad que me empezó a gustar mucho esta forma de comunicarme con las manos, me llamaba mucho la atención y me hizo sentirme diferente, el sentir que yo podía usar otra forma de comunicarme y en la que aprendía mucho más rápido, algo en lo que no se me olvidaban las cosas, algo que era más fácil para mí, algo que me llamaba la atención. Y yo decía primero, ¿para qué? Ay, me decían, es que es para tus alumnos sordos, para que tú los puedas apoyar. Y dije, claro, claro, qué bueno. Entonces, tenía otra amiga, ella ya trabajaba, y también le apoyaba en la comunicación. Entonces, así fuimos avanzando. Cada mes aprendía más y más y más y más conforme pasaba el tiempo. Fue muy rápido, del 2018 al 2019. Y bueno, ya hasta ahorita, bueno, ya llevo 3 años aprendiendo lengua de señas y ha sido muy rápido para mí. Ni lo he sentido. Ha sido tan fácil, tan tranquilo, eh, que algo que nunca había vivido. Ahora, por ejemplo, que preguntaba qué significa, ¿no? Entonces, ahora ya entiendo cuestiones que antes decía, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Yo tengo mis auxiliares y claro que me complementan, pero en el trabajo, yo por ejemplo, yo te puedo decir que me siento muy contenta porque me puedo comunicar en lengua de señas y a veces me preguntan, ¿cuál es la seña de tal cosa? Y yo ya me la sé, yo ya las sé y las puedo compartir y las que no me sé las aprendo y luego me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la seña de mesa? Entonces yo les digo, fíjate, es así. Yo tengo un grupo de secundaria en el que apoyo, tengo 4 personas que apoyo y es difícil porque no saben lengua de señas. Entonces yo lo que hago es enseñarles, es mostrarles cómo hacer en lengua de señas. Y entonces también es difícil porque tampoco saben palabras, no saben muchas palabras. Entonces yo lo que hago es explicarles usando lengua de señas. Hay veces que me enfrento a que no quieren lengua de señas. Entonces yo también tengo que tener paciencia, mucha paciencia con los niños que aún no aceptan la lengua de señas, porque lo que hacemos con mis compañeros es esforzarnos más y más y más para dar una mejor atención. Perdón, aquí en la universidad, aunque en un inicio me daba pena y me ponía nerviosa porque todos eran oyentes, yo era la única persona sorda. Yo, por ejemplo, veía, ¿no?
que a veces cuchicheaban o decían, ay, mira, ella es la persona sorda. Pero eso no me hacía sentir menos, al contrario, eso es algo que me fortalece y yo digo, bueno, cada quien piensa que, lo que quiere, lo que desea, pero no es, eso no es algo que a mí me desmotive o que me haga sentir vergüenza, al contrario, yo me siento muy fortalecida, me siento bien con lo que yo he hecho, con lo que he logrado en todos estos años, desde el 2018, 2019, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado aprender a partir de que, por ejemplo, en las palabras, hay palabras que son muy complicadas y cómo las pueden, a veces me las traducen y me explican lo que significa. A veces es difícil porque te encuentras con el español señado, ¿no? Entonces eso es algo muy complicado porque hay maestros que a veces me quieren enseñar. Había una maestra que me decía, yo sé lengua de señas, ya te voy a explicar en lengua de señas. Pero no sabía. Entonces fue ir poco a poco enseñándoles, enseñándoles señas. Pero bueno, ese ha sido un proceso por el que me he enfrentado. Ahora 2021 ya no tengo auxiliares, actualmente ya no sirven. Entonces, pues no percibo ya ningún tipo de sonido sin mis auxiliares. Yo sí necesito el usarlos, para mí es un apoyo. Necesito unos nuevos porque los que tengo dejaron de funcionar. De repente dejé de percibir el sonido. Fue como a mediados apenas que empezaron a fallar, a mediados del año. Y bueno, ni modo. Yo digo, bueno, necesito ser más paciente, pensar alguna estrategia que me ayude a fortalecer. Y bueno, he desarrollado todavía más la vista, el canal visual para poder entender más claramente lo que no puedo percibir por la vía auditiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las personas yo siempre les digo, necesito verlas, necesito ver su boca para poder entenderles, a mi familia, a los maestros, a todas las personas que conviven conmigo, para que podamos entendernos mejor. Bueno, ahora ya saben que con el COVID fue una situación un poco más difícil, yo creo que peor, porque empezamos clases en línea en la universidad y para mí fue más complicado el poder desenvolverme a través de estas clases en línea. Para mí fue más frustrante porque no podía, ahora sí, a quién le pedía ayuda si todos estamos en línea, ya no tenía con quién dirigirme o a quién acercarme para decirle, oye, ayúdame o algo. Entonces lo que hacía era igual, esforzarme más, practicar más, sí solicitar ayuda, ahora más de la que solicitaba antes, hasta ahorita que fue el octavo semestre, fue la verdad una constante lucha, sobre todo, por ejemplo, llamadas por teléfono, lo que hacía era pedirle a alguien más que lo hiciera y me explicara qué era lo que tenía que hacer, entonces yo tomaba nota a través de otra persona. Y bueno, así diferentes estrategias que tuve que retomar y que bueno, ahora pues ya me siento más tranquila porque aunque bueno, ahorita por el COVID pues ya no hay trabajo, yo ya no tengo trabajo, entonces también pues el quedarme en casa, todas estas situaciones que yo digo, bueno, ni modo. A veces me comunico con una amiga oyente, esta es su seña, Alejandra. Entonces, yo le digo, hola amiga, oye, ¿puedes ayudarme?
Sí, claro, y ella, hacemos videollamada y ella me explica algunas cuestiones en las que yo tenga duda, entonces yo agradezco muchísimo a Alejandra eh, por el apoyo que me ha dado, entonces es un apoyo recíproco porque a veces ellos me retribuían económicamente por mi apoyo. Se parece un poco a lo que hace Raúl con sus cursos, de la misma forma lo hacía yo, entonces recibía como este apoyo económico cada mes, no era diario, eh, y también era esporádicamente. Entonces, por ejemplo, esto es algo que también me ha ayudado a llevar este proceso, pero bueno, aunque es de repente, también me fortalece. Es difícil porque es mucho esfuerzo, implica mucho esfuerzo, mucha constancia. En este caso, cada semestre en la universidad, en el que he pasado por clases, por ejemplo, ahorita en Zoom, en línea, estas clases en línea que son habladas. A veces apagan sus cámaras y yo digo, ¿por qué apagan sus cámaras? Yo no escuché, ¿qué está pasando? Y bueno, a veces lo que hago es ponerme audífonos, pero no entiendo, sinceramente no logro entender la información. Había un maestro que decía Shalin, Shalin, y yo decía, ¿yo qué? Por favor, lee la diapositiva. Pero pues percibía muy ligeramente el sonido, ¿no? Entonces yo lo que hacía era leer. Entonces yo no sabía que íbamos uno por uno leyendo. Entonces me tocaba a mí y para mí pues esa información no llegaba, yo no entendía. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo, por ejemplo, en este caso con las clases en línea, cuando apagan sus cámaras? Entonces, ¿cómo puedo poner, en este caso, entenderlas si yo necesito ver, soy visual, necesito ver su boca, necesito ver sus caras? Entonces yo les decía, por favor, enciendan sus cámaras, yo necesito verlos. Yo no puedo hacerlo así. Entonces, había situaciones que sí me molestaban, que sí me frustraban demasiado, pero como había una maestra que sí, que ella sí entendía y decía, perdón, había una maestra que lo hacía más constantemente, el apagar cámaras, que yo decía, por favor, no puedo hacerlo. Ya ahorita, bueno, ya yo lo que hacía era avisarles en el grupo. O, por ejemplo, en el grupo avisaban las tareas, cuestiones que eran por ya situaciones de ese tipo, bueno, ya el grupo de WhatsApp, entonces las tareas, por ejemplo, yo las anotaba, pero a través de lo que veían, lo que mandaban en los grupos, porque si era de lo que yo me quedaba en las clases, de lo que escuchaba, pues no, ahí no había tanta información, y eso no me gustaba tanto. Por ejemplo, el hecho de que me llamaran, yo les decía, pues es que no escucho. Tenía otra amiga, por ejemplo, que ponían sus nombres. En el chat. Entonces, por ejemplo, teníamos que poner en el chat. Y entonces yo lo que hacía era leer lo que escribían en el chat, lo que me ponían mis compañeros. Y entonces, bueno, a veces era un texto muy largo. Y esa misma problemática fue la que viví a partir de que inició el COVID.
y fue algo en lo que tuve que pues soportar, aguantarme. Claro que sí, les iba explicando, por ejemplo, cuando yo necesitaba algo, por ejemplo en el examen, a veces me decían, te faltó algo. Entonces yo veía que todos mis compañeros estaban atentos, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y yo qué? Había ocasiones en que las evaluaciones eran orales, y yo decía, entonces, ¿yo cómo? Entonces yo tomaba como valor y le decía, a ver maestro, y le explicaba, yo no escucho, le comentaba la situación, no traigo mi auxiliar auditivo, entonces necesito esto y esto y esto, y entonces ya el maestro, la maestra, era que decía, ok, lo anotaba, o me anotaba, me explicaba a través de esas anotaciones qué era lo que yo tenía que responder, y entonces era como podía darle solución. Pero bueno, sí eran situaciones que no me agradaban tanto. Ahora, bueno, así fui pasando toda la pandemia. Ahora yo les puedo decir, ya estoy graduada. En el mes de agosto ya salí por fin, ya me gradué. Y bueno, la próxima semana, ya el próximo sábado, ya es la foto de generación, ya es lo último. Así que, pues ya. Muchas gracias. El audio. Shailene, por favor, cuéntanos, a lo largo de tu vida han habido muchos actores que te han ayudado de manera personal y académica. Cuando de repente ha habido rachas, como a todos nos pasa, de que queremos tirar la toalla, de que queremos abandonar el barco, a ti, Shailene, ¿qué te ha motivado para continuar? Yo recuerdo en la prepa, precisamente en la prepa, sí tuve ganas, sí, es verdad, tuve ganas, dije, ya no quiero seguir, ya no puedo. Era un reto de verdad bastante difícil de superar, pero dije, no, era mi deseo de graduarme, pero sobre todo en la universidad, el decidir, estudio o no la universidad. Ese fue un reto al que me enfrenté, la decisión, el tomar la decisión de hacerlo o no, pero yo veía mi sueño de ser maestra, yo quería ser maestra, entonces dije, no, mi sueño fue más fuerte, dije, yo me voy a esforzar y voy a seguir luchando y lo voy a lograr. Eso es. Maestro Saturnino, si gusta algún comentario, alguna pregunta, por favor. Gracias. Pues felicitar a Shailene por todos sus logros, que han sido muchos, muchos logros. Y quiero también felicitar a su mamá, a su papá, porque gracias a ellos ella ha seguido adelante. Recuerdo a su mamá, que ella cada vez que cambiaba iba a pedir el apoyo, iba a pedir que no dejara, que no se quedara Shailene sin maestro. Cuando ella fue a la secundaria y en en la secundaria no prestábamos el apoyo. USAER no tenía maestro porque no tenemos tantos maestros, y en la secundaria no, y ella estaba ahí, siempre estaba pidiendo, solicitando el apoyo, y eso ha hecho, esa fuerza que su mamá ha tenido para apoyar a su hija, eso ha hecho también de Shailene una mejor persona y una persona que no se rinde. Entonces, muchas felicidades a ella y a sus papás. Sí, muchas gracias. Yo recuerdo, es verdad, mis papás, mi mamá y mi papá siempre se han esforzado. No les han importado las barreras a las que nos hemos enfrentado desde primaria, secundaria, prepa. Siempre los he visto muy activos. No son de los que digan, ay, no, no va a poder. Jamás, jamás lo han hecho. Siempre han visto en estos
obstáculos, retos que superar. Y, y no fue la excepción en la universidad. Lo que les había comentado ahorita, bueno, que hubo muchos retos en la universidad. Eh, Siempre han sido retos que se superan y que yo sé que seguimos adelante. Shailene, cuéntanos por favor para aprovechar este espacio. ¿Qué sigue para Shailene? Es decir, buscar oportunidades laborales, algún posgrado, ¿por qué no? Una maestría, un doctorado. Y al mismo tiempo aprovecho para preguntarte, ¿qué le dirías a las personas que pertenecen a la comunidad de sordos? El espacio es tuyo, Shailene. Bueno, en el futuro sí, yo lo que quiero hacer, a mí sí me gustaría, ahorita en este caso, trabajar. A mí me gusta mucho trabajar en campo, me gusta mucho trabajar con los niños pequeños. Sé que ahorita por cuestiones de COVID es muy complicado, pero yo sé que, bueno, probablemente el próximo año, ojalá que se aperturen nuevamente todas las escuelas. Yo sé que ahorita, bueno, no es posible por la cuestión de COVID, pero yo espero que el próximo año sí. Entonces, yo quiero trabajar. Perdón, perdón, que creo que tuve un problema. No sé si le voy a ir. Bueno, les decía, yo lo que he pensado es buscar un trabajo, otro trabajo. No sé, me han solicitado de algunas páginas en las que he participado, pero he tenido pequeñas participaciones nada más. Yo lo que quiero es trabajar en educación especial. A mí me gusta mucho, sobre todo aprender sobre los niños pequeños, sobre adultos, cómo apoyarlos. Eso es algo que a mí me gusta. De verdad es algo que me apasiona, me gusta mucho. Ahora, para la comunidad sorda, para los modelos lingüísticos sordos, para el trabajo que se hace dentro del equipo de modelo educativo bilingüe bicultural MEP, todo eso. Me gusta mucho participar en este tipo de actividades que se hacen. Maestro Saturnino, si gusta algún comentario antes de que terminemos este ejercicio. Gracias. Pues decirle a Shailene que así como ha conseguido siempre lograr lo que se propone, estoy seguro que también va a conseguir trabajar en lo que ella quiere y lo que ella se propone. Y a mí me daría mucho gusto que fuera parte de educación especial. Ella nos apoya, siempre nos apoya también en la comunidad de sordos. También es una persona que participa con nosotros, que ayuda, que enseña a los niños de la región, a todos los niños de la región, desde Acayucan hasta Coatzacoalcos. Ella participa en la comunidad de sordos y estoy seguro que va a cumplir y va a conseguir lo que ella se proponga. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a Shailene por participar con nosotros. De nada, de nada. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, amigas, amigos, como lo pudieron ver, tuvimos una excelente plática con Shailene, que sin duda es un ejemplo de vida en el aspecto, por supuesto, personal, pero sobre todo en lo académico. De que yo no tengo ninguna duda que si se propone Shailene estudiar un posgrado, una especialidad, un diplomado, qué sé yo, sin duda lo va a lograr.
Así es, muchas gracias. Amigas y amigos, no dejen de sintonizarnos por nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Búsquenos por favor como Dirección de Educación Especial. Muchas gracias y hasta pronto.